Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de aprendizaje en topografía. Para esta ocasión vamos a aprender acerca de la medición óptica. Recuerden ustedes cuando vimos acerca de distancias, hablábamos sobre las distancias directas y sobre las distancias indirectas. Esta medición óptica es justamente una de las mediciones indirectas. Entonces, recordemos acerca del reconocimiento en aula que hicimos sobre el teodolito y ya concentrémonos en la configuración que tiene la lente. Entonces, la lente de un teodolito o de un goniómetro generalmente está conformada por dos lentes convergentes y una lente divergente, que es la que nos permite hacer el enfoque. Estos puntos corresponden a los puntos nodales. Los puntos nodales, que aquí le están llamando el foco, pero realmente es el punto nodal. Y estos dos puntos nodales, en el momento de hacer el enfoque, pues se convierte tan pequeña la distancia que casi se puede considerar como un solo punto nodal. Recordemos que acá está el objetivo y acá está el ocular, y que cuando observamos vemos esto que se llama la cruz filar. Esa cruz filar está compuesta por un hilo superior, un hilo inferior y la cruz filar como tal. Estos hilos son los que se llaman diastimométricos o estadimétricos. La medición óptica entonces necesita o requiere que el equipo tenga estos hilos superior e inferior, y además necesita este otro instrumento que es el estadal o la mira vertical. Bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos para que entendamos bien el procedimiento. Recomendable, cuando vamos a empezar a trabajar, apuntar hacia el cielo o hacia una superficie homogénea en donde podamos, a través de este moleteado, de este tornillo moleteado, hacer claridad sobre los hilos. Porque recuerden que una cosa es este tornillo moleteado que corresponde al enfoque de la imagen, y otra cosa es este que corresponde al enfoque de los hilos. Entonces, recuerden tener muy en cuenta eso cuando se va a trabajar en campo. Bien, ¿qué propiedades tienen esos hilos estadimétricos? Veamos la primera. El hilo superior más el hilo inferior dividido entre 2 debe ser igual al hilo medio. Es decir, como esta distancia del superior al medio es igual a la distancia del medio al inferior, entonces esta lectura que hagamos acá más esta lectura nos va a dar la lectura del hilo medio. Les recomiendo para este video tener a la mano una libreta, un papel en donde vayan a ir haciendo unos ejercicios de participación. De acuerdo a esta propiedad, hilo superior más hilo inferior dividido entre 2, calculen por favor cuánto nos daría el hilo medio. Correcto, 1,55,0. Muy bien, espero que haya sido su primer acierto en esta clase. Segunda propiedad, el hilo superior menos el hilo medio, hilo superior menos el hilo medio, debe ser igual al hilo medio menos el hilo inferior. Es conveniente tener en cuenta estas propiedades y ya vamos a ver el por qué. Sucede que muchas veces en el campo, cuando vamos a hacer la lectura del estadal, se nos puede presentar este caso, que no estemos viendo uno de los hilos. Se recomienda leer los 3 hilos, pero por procedimiento práctico uno se acostumbra en campo ya con confianza a leer
2 hilos nada más y apega a las propiedades para calcular el otro hilo. En este caso concreto, observamos que solamente se puede leer el hilo medio y el hilo superior, porque el hilo inferior no lo vemos. Entonces, en este caso, tendríamos estos 2 hilos, pero como sabemos que esta lectura menos esta lectura debe ser igual a esta menos esta, pues esta diferencia se la restamos a este y nos va a dar este valor. Solucionado este inconveniente. ¿Qué otra cosa puede suceder? Ya aquí no vemos el hilo superior. Entonces, tenemos hilo inferior, hilo medio, con estas dos lecturas y, reitero, atendiendo a las propiedades de los hilos, podemos calcular el hilo superior. Hablemos ahora acerca del estadal. ¿Qué es el estadal? Pues, haciendo una analogía, es una cinta métrica. Lo que ocurre es que es una cinta métrica rígida y tiene una particular división que vamos a ver por qué motivo la tiene. Antiguamente venían estadales o miras en madera, ya no las vienen. Hoy en día se trabaja mucho con los estadales metálicos y ya se están fabricando estadales en fibra de vidrio. ¿Por qué motivo? Este instrumento es uno de los cuales se le ha atribuido la mayor caso de siniestros en topografía. ¿En qué sentido? Cuando estas miras que se le denominan telescópicas, porque ellas van abriendo hasta generalmente 5 metros, cuando esta mira está abierta y digamos está lloviendo o hay tormenta eléctrica o puede tocar una línea de transmisión eléctrica, pues esto es un elemento mortal. ¿Por qué? Porque se convierte o en un pararrayos o en un conductor de electricidad. Entonces, por ese motivo hoy en día se están haciendo también miras verticales de fibra de vidrio, pero las más comunes en este momento, las más comunes son estas. Son estas que realmente son casi que desechables, porque antiguamente venían estas muy finas a las cuales se les podía cambiar la plantilla. Bueno, ya conocimos el concepto de los hilos y conocimos el concepto de el estadal. Ahora, ¿qué es lo que nos va a permitir a nosotros hacer la medición óptica? El principio de Reichenbach. Este señor Friedrich Reichenbach, un alemán, constructor de instrumentos, diseñó un sistema atendiendo a lo siguiente. Estamos acá en el goniómetro y estamos observando el estadal. Acá en el goniómetro tenemos una distancia focal y tenemos una distancia entre hilo superior e hilo inferior. En el estadal tenemos la lectura de un hilo superior y la lectura de un hilo inferior, que la vamos a llamar L de lectura, esa diferencia de hilos. Bien, aquí tenemos dos triángulos semejantes, opuestos por el vértice, y veamos qué tipo de relación nos hace Reichenbach. Nos dice que F es a H, como esta distancia que hay entre el goniómetro y el estadal es a L. Entonces tenemos esta proporción. Pero resulta que F es a H es un valor de 100. ¿Por qué motivo? Por fabricación. ¿Por qué por fabricación? Porque por fabricación generalmente los equipos tienen una distancia focal de 200 milímetros y una distancia entre hilos diastimométricos de 2 milímetros. De tal manera que 200 entre 2 nos da 100. Entonces, si reemplazamos esto por 100, que se va a convertir en una constante que se llama constante diastimométrica, ¿sí? Llamémosla K, entonces esto quedaría convertido ¿en qué?
en K igual a D sobre L. Pero digamos que acá D sería entonces igual a L por K. Y si L es la diferencia de hilos, entonces finalmente ¿qué nos queda? Que la distancia horizontal desde el goniómetro hasta el estadal corresponde a la diferencia de los hilos multiplicados por K. Es decir, si tenemos un hilo superior de 1,25 y tenemos un hilo inferior de 1, tenemos una diferencia de 0,25, que multiplicado por la constante diastimométrica nos daría 25 metros. Muy bien. ¿Entendido este principio de Reichenbach? Entonces, veamos de qué manera nosotros hacemos las lecturas. La mira o el estadal tiene una característica en su graduación. Viene en decímetros. Esos decímetros vienen generalmente organizados de a centímetro, Entonces, uno acostumbra leer por parejas. Es decir, acá tenemos 2,6 metros hasta acá. 2,6 metros. O sea que la primera lectura que tenemos es 26. Digamos que aquí sería 26. Cada división de estas que corresponde a una E, miren acá se forma una E y arriba se forma otra E. Una E vacía y una B en blanco y una B en negro o en rojo, de acuerdo a como vamos a ver ahora que se distribuye. Entonces nosotros contaríamos 26, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y no alcanzamos a llegar al 80 sino al 79. O sea que tenemos 26, 79. La forma de leer en campo sería 26, 79, pero sabemos que debe llevar este punto, 2,679. Así esta lectura acá sería 27, 10, 20, 30 y 2. 27, 32, que corresponde a 2,732. Y la lectura superior, entonces, van a la leyendo ustedes. ¿Sí? 27, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 85. Muy bien. Entonces tendremos en cuenta que acá va el metro redondo o empieza el decímetro. Aquí estamos sobre 1,70. Que la forma de la E nos equivale a 5 centímetros, o sea, 50 milímetros. Y que cada parte de la E es 1 centímetro. Así nosotros aquí, ¿cómo leeríamos? 17, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 2, que estamos por el 60. Bien. Ya ustedes, para haber visto este video, pues previamente se les había recomendado ver otro video en donde se aprendía a leer el estadal. Veamos nuevamente acá. Tenemos 17, es decir, estamos sobre 1,70. Sabemos que cada pedacito de estos vale, o cada fragmento de estos vale 10 milímetros. Entonces 17, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 2. La lectura sería 1762, que corresponde a 1,762 metros. Aquí la tenemos en 44,50. Tenemos 44, 10, 20, 30, 40, 50, que corresponde a 4,450. Muy bien, alisten su libreta, alisten sus apuntes. Entonces, ¿cuánto están leyendo, por favor, en este momento? Si leyó 49,29, acertó.
Revise si tuvo errores, en qué se equivocó. Bien, ahora leamos este otro. $25.53. 25, 10, 20, 30, 40, 50, 53. Aquí la aproximación del milímetro la estamos haciendo justamente en proporción. Vienen miras que son milimetradas. Leamos ahora este. ¿Sí? 13.55, que corresponde a 1.355. Y este otro. 0.652, que corresponde a 0.652. Este otro. 0069. 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, no alcanzamos a 70, 69, que corresponde a 0.069. Muy bien, entendiendo ya los hilos estadimétricos, entendiendo la lectura del estadal o mira vertical, entramos al concepto de medición óptica o taquimetría. Taquimetría viene de las raíces taquis, que es rápido, y metrón, medida. Vamos entonces a ver cómo procedemos con la taquimetría. Tenemos este caso. Aquí tenemos un goniómetro armado en esta estación. Y en este punto visado tenemos el estadal. Queremos calcular la distancia horizontal y queremos calcular esta discrepancia de elevaciones para calcular justamente la elevación de este punto. Obviamente esta estación tiene a este punto una elevación. Entonces reitero, necesitamos calcular la distancia horizontal y esta diferencia de elevación. Hacemos una lectura en el estadal. Cuando hacemos esa lectura en el estadal, vamos a leer un ángulo que si es beta, hablemos del ángulo beta, es la lectura que hacemos en el círculo vertical graduado, es decir, la que el goniómetro nos entrega. Aquí hay que tener en cuenta que los goniómetros son cenitales o nadirales. Esto ya se había explicado previamente en el reconocimiento en aula del teodolito. ¿Cuándo es cenital? Cuando el 0 grados del círculo vertical está en la parte superior. 0, 0, 90, 180. Y es nadiral cuando el 0 está en la parte inferior y le daríamos 0, 90, 180. Digamos que este es un goniómetro cenital, que son los más comunes. Cenital, o sea, el 0 está acá. De tal forma que este beta nos debe dar un ángulo menor de 90 grados. Y respecto a la horizontal, entonces calculamos el ángulo alfa, que es el ángulo vertical respecto al horizonte. Entonces, cuando observamos al estadal, tomen nota, estamos leyendo estos tres hilos. Hilo superior 1.739, hilo medio 1.551 y tomamos el hilo inferior 1.36. Tomamos en el equipo una lectura de 72 grados 56 minutos 32 segundos. Entonces calculen cuánto debería dar el alfa, es decir, la diferencia con el horizonte.
Efectivamente, 17 grados, 3 minutos, 28 segundos. Es muy importante tener en cuenta el signo del ángulo alfa con respecto al horizonte. En este caso es un ángulo de elevación, o sea que es positivo. Veamos las fórmulas que nos van a permitir a nosotros, o los formulismos que nos van a permitir hacer los cálculos. Sucede que ahora que hacíamos la demostración de Reichenbach no estaba involucrado un ángulo vertical. Entonces recuerden ustedes que decíamos que el ángulo horizontal era la diferencia de hilos por K. Pero como ya involucramos un ángulo vertical, entonces la distancia horizontal será la diferencia de hilos, hilo superior menos el hilo inferior por K por el coseno cuadrado de alfa. Ojo, alfa es el ángulo con respecto al horizonte. Pero también hay otra forma de calcularla. Podemos decir que la distancia horizontal es igual a la diferencia de hilos por K por el seno cuadrado de beta. Recuerden ustedes que beta es el ángulo que estamos leyendo directamente en el equipo. Entonces, la primera fórmula nos aplicaría con 17 grados, 3 minutos, 28 segundos. La segunda fórmula nos aplicaría con 72 grados, 56 minutos, 32 segundos. Bien, como ya tenemos elementos para calcular la distancia horizontal, tomemos nota. Y aparece una distancia vertical. La distancia vertical se calcula hilo superior menos el hilo inferior multiplicado por K medios, la mitad de la constante, por el seno de 2 veces el ángulo alfa. Ojo, por favor, no vayan a confundir 2 veces seno de alfa, no, seno de 2 veces alfa, que es diferente. Esta distancia vertical es la distancia que hay entre el hilo medio y el goniómetro, es decir, esta distancia. Cuando tenemos un hilo medio de 1.551, estamos diciendo que desde la base de la mira, desde el punto hasta el hilo medio, hay 1.551, ¿correcto? Esta parte de acá, el hilo medio. Pero aquí estamos calculando es la distancia vertical entre el goniómetro y este punto. Entonces, si ya hicieron sus cálculos, nos debe haber dado 34.64 metros. Verifiquen con los datos que ustedes tienen ahí anotados en la diapositiva anterior. Y distancia vertical nos debe haber dado 10.63. Voy a devolverme acá para los que no tomaron nota de esta información. Entonces, acá tomen nota de esta información y entren y hacen la verificación de estos cálculos. Es decir, verifiquen cómo les daría con alfa, que les tiene que dar igual que con beta, y calculamos la distancia vertical. Corroboramos estos valores. La distancia vertical, ¿por qué es positiva? La distancia vertical es positiva porque el ángulo alfa era positivo. Bien, ahora ya tenemos la distancia horizontal. ¿Qué necesitamos? Necesitamos calcular la elevación del punto visado. Entonces, el algoritmo sería, elevación del punto visado es igual a ¿qué? A la elevación que tenga la estación, más suma algebraica, por eso abrimos paréntesis, la altura que tenga acá el instrumento, la altura instrumental que es desde el punto hasta el eje de muñones, hasta acá, menos el valor que leímos en el hilo medio. Más o menos. ¿Por qué más o por qué menos? Porque de acuerdo a este valor que nos dio,
Si el ángulo hubiese sido de depresión, entonces en este caso sería menos, más esa distancia vertical. ¿Correcto? Muy bien. Entonces hagamos este ejercicio. Veamos. Tenemos una estación 1000 que tiene una elevación de 1408.25 metros sobre el nivel del mar. Tiene un valor coordenado norte 2000 y este 2000. Y el goniómetro tiene una altura instrumental de 1.66. Está visando a 3 puntos. Al primer punto visa con un azimut de 122 grados 32 minutos 50 segundos. Y observen que se registran 2 hilos. Entonces veamos, cuando los hilos se registran en esta orilla, en este extremo, son hilo inferior, hilo superior. Pero si usted registra el hilo en este extremo, es un hilo medio. Eso quiere decir que para el primer punto se registró hilo inferior 1, hilo superior 1.645. Y se leyó en el equipo un ángulo de 95 grados 23 minutos 22 segundos. Y el equipo es cenital. O sea que en este caso el alfa nos va a dar negativo. Les ayudo con este. Sencillo este. Diferencia con 90. 5 grados 23 minutos 22 segundos. Menos 5 grados 23 minutos 22 segundos. De tal forma que cuando calculemos en el punto 1 la distancia vertical, esta distancia vertical va a ser negativa. Bien. Ahora pasemos al punto 2. En el punto 2 se leyó un azimut de 154 grados 45 minutos 12 segundos. Y se lee un hilo inferior y un hilo medio. Con estos dos hilos podemos calcular el hilo superior. Ángulo vertical 92 grados 12 minutos 45 segundos. Punto 3. Se leyó un azimut de 225 grados 12 minutos 15 segundos. Y acá se leyó un hilo medio y un hilo superior. Hilo medio, hilo superior. Ángulo vertical 85 grados 4 minutos 48 segundos. Como el equipo es cenital, esto quiere decir que el ángulo alfa nos va a dar positivo. Muy bien. Entonces, mi recomendación, resuelvan estos puntos y verifiquen estos resultados. Estos son los resultados que nos debe dar en esos puntos. Entonces, para calcular norte y este, pues recordemos el algoritmo donde la norte de un punto visado es igual a la norte de la estación más lo que nos da multiplicar el coseno del azimut por la distancia. Y la este es la este de la estación más lo que nos dé multiplicar el seno del azimut por la distancia. Distancias que ustedes ya han calculado con la taquimetría. O sea que el orden que sugiero para resolver este ejercicio es: primero, registren los hilos completos. Es decir, si le dieron hilo inferior e hilo superior, calcule el hilo inferior echando mano de las propiedades. Si le dieron hilo inferior e hilo medio, calcule el hilo superior. Entonces, una vez que calcule los hilos, proceda y calcule el valor del ángulo alfa. Después que calcule el ángulo alfa, calcule la distancia y calcule la distancia vertical. Calculada la distancia horizontal y la distancia vertical, entonces con la distancia horizontal, el azimut y las coordenadas de la estación,
ya puede calcular las coordenadas del punto. Y con la distancia vertical y la elevación de la estación más la altura instrumental que se registró acá, esta altura instrumental y esta elevación, entonces ya puede calcular las elevaciones. Muy bien, entonces reitero, verifique estos cálculos hasta que su comprensión sea suficientemente clara. Espero que la sesión haya sido suficientemente comprendida. Si no, pues recomiendo, repite el video, que allí están todos los pasos bien explicados. Los dejo con este pensamiento. La obligación de cualquier maestro es ayudar a sus estudiantes a descubrir la verdad por sí mismos. Muchas gracias. Hasta nuestra próxima sesión.